con sus luces y con sus oscuridades, Cuba ha construido una historia que ha sido muy significativa a nivel global. Dentro de eso está el universo al que yo pertenezco, el universo de la cultura, que ha tenido una posibilidad muy importante de mostrarse, pero a la vez ha estado marcada por decisiones superiores que todavía hoy nos dicen qué película podemos ver o qué libro podemos leer, y no tenemos la total libertad de elección para poder tener acceso a esos materiales. Cuando se habla, por ejemplo, de la creación y de la libertad de creación, yo creo que en Cuba hay libertad de creación. Cada cual puede crear lo que quiera. El problema es después si eso que tú has creado se difunde o no en el país. Hubo una época que por crear algo que se considerara inadecuado social o políticamente podías tener muchos problemas. Hoy en día no es igual, pero el resultado puede ser el mismo, que haya obras que no circulen, películas que no se programen, libros que no se distribuyan. En la década del 70 hubo un proceso de política cultural muy lamentable en el que varios escritores, pintores, músicos, artistas fueron marginados por su manera de pensar, por lo que creaban. Fue una época muy oscura en la vida cultural cubana. Eso empieza a cambiar a partir de los años 80 y en los 90 se produce una liberación. Esta liberación, curiosamente, tiene que ver con un momento económico muy grave del país, un momento en que prácticamente se paraliza la vida cubana, desaparece la Unión Soviética, que era la que sustentaba económicamente a Cuba, y desaparecen las posibilidades de editar libros, de hacer películas, hasta de montar obras de teatro porque no había electricidad. Y eso generó, en cambio, un espacio de libertad para los creadores. Y creo que a partir de entonces la literatura cubana, el teatro, el cine, han ido haciendo la crónica de la vida presente y han hecho una reflexión sobre determinados momentos del pasado. Y a falta de otros tipos de análisis que no se han hecho en ocasiones, creo que si ves el cine cubano de los últimos 20 años, la literatura, la plástica, el teatro, vas a entender mucho mejor la tensión, la densidad, las relaciones, la dificultad de las relaciones a un nivel humano, a un nivel social mucho más cercano a la realidad.